El teléfono de Maggie Thorne sonó exactamente a las 7 de la tarde, mientras se limpiaba las manos con una toalla después de fregar los platos. El nombre en la pantalla le hizo estremecerse. Su suegra rara vez llamaba, y cada llamada de ese tipo solía presagiar problemas. «León, soy tu madre», llamó Maggie a su marido, que estaba sentado en el salón frente al televisor. «Coge el teléfono, estoy viendo el reportaje», respondió él sin apartar los ojos de la pantalla. Maggie respiró hondo y pulsó el botón verde. «Buenas noches, Doris». «Maggie, querida», la voz de su suegra sonaba deliciosamente dulce. «Me alegro mucho de encontrarte en casa. Debes haber terminado tu trabajo en el jardín». Maggie ignoró la pausa que Doris siempre hacía antes de la palabra PSO, como si la entrecomillara. «Sí, he vuelto hace un par de horas». «Qué bien. Te llamo para invitaros a ti y a León a cenar este sábado. A las 7. Voy a hacer mi guiso característico». «¿El sábado?», Maggie dudó. Tenía planes para asistir a una exposición de artistas locales con una amiga. «Tengo que comprobar nuestros planes. ¿Puedo llamarte más tarde?» «Oh, vaya, ¿qué planes podrían ser más importantes que una cena familiar?». Doris parecía algo molesta. «León ya ha aceptado. He hablado con él esta tarde». Maggie apretó los dientes. Por supuesto que León había accedido sin consultarla. Como siempre. «Ya veo. Entonces iremos», dijo, tecleando ya mentalmente un mensaje a su amigo disculpándose. «Maravilloso. Y, Maggie, intenta ponerte algo decente. Tus vaqueros estaban muy raídos la última vez». Maggie cerró los ojos y contó hasta 3. «Por supuesto, Doris. Nos vemos el sábado, cariño». Terminada la conversación, Maggie tiró el teléfono sobre la mesa de la cocina y se dirigió al salón. «¿Accediste a cenar con tu madre sin preguntarme?», preguntó cruzando los brazos sobre el pecho. León apartó por fin los ojos del televisor. «¿Cuál es el problema? Solo es una cena». «¿Solo una cena? Nada es solo con tu madre. Ya sabes lo que piensa de mí». León suspiró y se frotó el puente de la nariz. «Maggie, no pasemos por esto otra vez. Mamá está intentando que las cosas funcionen. Solo expresa cariño a su manera». «¿Cariño?», Maggie resopló. «Lo llamas cariño cuando no para de hacer comentarios sobre mi trabajo, mi ropa, mis modales». Creció en una generación diferente y construyó el negocio desde cero cuando murió su padre. Solo quiere lo mejor para nosotros». Maggie negó con la cabeza. Era una conversación sin salida que llevaban años manteniendo. León nunca había visto, ni quería ver, a su madre humillar a su esposa. Doris Thorne había convertido un pequeño aserradero en un próspero negocio maderero tras la muerte de su marido y se creía con derecho a decirle a todo el mundo cómo tenía que vivir su vida. «¿Sabes qué? Te diré qué. Voy a llamar a mi padre para cenar». León se volvió bruscamente hacia ella. «¿Ray? ¿Lo dices en serio? Ya sabes cómo reacciona mamá con él». «Precisamente por eso voy a llamarlo», replicó Maggie. «Si no puedes protegerme de tu madre, al menos me sentiré apoyada». «Maggie, es una mala idea. Solo se pelearán y se estropeará la velada». «¿No se arruinaría la velada sin él?», sonrió amargamente. «¿Sabes cuántas veces me he sentado a sonreír mientras tu madre destrozaba mi vida?». León guardó silencio, y en su silencio Maggie vio una admisión de razón. Era el director financiero de la empresa de su madre, dependía completamente de ella y nunca se atrevió a llevarle la contraria. «Llamaré a papá», dijo Maggie cogiendo el teléfono y saliendo de la habitación. Ray Gardner contestó al segundo tono. Su voz, ronca por años de fumar, era lo único que podía calmar a Maggie en momentos así. «Cariño, me alegro de saber de ti. ¿Cómo está mi cocinera favorita?». «Hola, papá», sonrió Maggie, sentándose en el borde de la cama. «Tengo que pedirte un favor. ¿Podrías venir conmigo y con León a cenar a casa de Doris el sábado?». Hubo una pausa.
¿A esa reina de las nieves? Preguntó finalmente Ray. ¿Por qué ibas a ir allí? León ya ha aceptado, respondió Maggie con sencillez, y eso bastó para que su padre comprendiera la situación. Necesito apoyo moral, papá. Por favor. Ray suspiró. Claro, cariño. Sabes que haría cualquier cosa por ti, aunque tenga que aguantar a esa mujer y su sonrisa falsa. Gracias, exhaló Maggie aliviada. Pero no esperes que hable de madera o de lo que sea que esté de moda entre los ricos ahora mismo, advirtió Ray. Seré yo mismo. Por eso te he llamado, se rió Maggie. Cuando terminó de hablar, volvió al salón. León seguía sentado frente al televisor, pero ya no miraba el reportaje. Tenía cara de preocupación. ¿De verdad le has llamado? Sí, respondió Maggie con firmeza. Y él dijo que sí. Maggie, ya sabes lo que siente mamá por tu padre. ¿Cree que está... ¿No está curado? Terminó Maggie por él. ¿Grosero? ¿Directo? Es mejor que tener dos caras. ¿De quién estás hablando? León frunció el ceño. De todos nosotros, suspiró Maggie. La forma en que todos fingimos en estas cenas que todo va bien, aunque tu madre apenas pueda contener su desprecio hacia mí y tú finjas no darte cuenta. León se levantó y se acercó a ella, poniéndole las manos en los hombros. Maggie, sé que las cosas no van bien entre mamá y tú, pero ella lo está intentando de verdad. ¿Puedes al menos hacer lo mismo? Maggie miró a los ojos del marido que una vez había amado por su amabilidad y ensoñación. Ahora esas cualidades parecían una debilidad. Siempre buscaba una salida fácil, un compromiso, aunque ese compromiso fuera a costa de su dignidad. De acuerdo, León, dijo cansada. Lo intentaré con todas mis fuerzas, pero mi padre seguirá viniendo. De acuerdo, aceptó él a regañadientes. Pero adviértele que no empiece a hablar de política ni de sindicatos. Ya sabes cómo acaba eso. Maggie asintió, aunque en el fondo esperaba que su padre siguiera siendo él mismo. Al menos siempre decía lo que pensaba, a diferencia del resto de los participantes en aquellas tensas reuniones familiares. A la mañana siguiente, mientras cortaba zanahorias para el almuerzo de los niños en el Jardín del Sol, Maggie pensó en la cena que se avecinaba. Su colega Tina notó el ceño fruncido en su rostro. ¿Qué te pasa? Parece que no estás cortando zanahorias, sino a alguien de la familia. Maggie sonrió descontenta. Casi lo adivino. El sábado es la cena en casa de mi suegra. Ah, la infame Doris, asintió Tina. ¿Sigue pensando que no eres lo bastante buena para su hijo? Ya ni siquiera lo disimula. Maggie cogió un calabacín. ¿Sabes lo que dijo la última vez? Maggie, querida, con tu talento culinario podrías trabajar en un restaurante decente en vez de alimentar a niños mocosos. Vaya, qué directo, silbó Tina. Eso ni se acerca. Y cuando le dije que me encantaban los niños, me contestó. Sí, algunas mujeres tienen un fuerte instinto maternal, sobre todo si no pueden realizarlo en sus carreras. Tina entornó los ojos. ¿Y León? ¿Qué pasa con León? Maggie se encogió de hombros. Se sentó a su lado como si no hubiera oído nada. ¿Por qué vas a estas cenas? Porque León lo prometió, suspiró Maggie. Y es importante para él. En cierto modo me da pena. Ha estado bajo el control de su madre toda su vida. Después de la muerte de su padre, se aferró a él como si fuera la gota que colmó el vaso. Trabaja para ella, vive según sus normas. Teme decepcionarla. ¿No tiene miedo de decepcionarte? Preguntó Tina, echando las zanahorias cortadas a la olla. Era una pregunta que rondaba a menudo por la cabeza de Maggie. Amaba a su marido, pero cada año que pasaba notaba que su relación cambiaba. Se sentía cada vez menos apoyada, sobre todo cuando se trataba de Doris. Esta vez he invitado a mi padre, dijo Maggie cambiando de tema. ¿A Ray? Se rió Tina. Dios mío, me imagino cómo reaccionaría tu suegra. Es recto como una tapia. Exacto, asintió Maggie. Quizá le contara la verdad. Maggie pasó el resto del día atendiendo a los niños e intentando no pensar en el sábado. Cocinar siempre la tranquilizaba.
un proceso sencillo y creativo que alegraba a los demás. Le encantaba ver a los pequeños comiendo felices la comida que preparaba. Sus ojos se iluminaban cuando sacaba el postre. En la guardería la valoraban y la respetaban. ¿Por qué Doris no podía darse cuenta de que algunas personas no necesitaban poder ni dinero para sentirse felices? Después del trabajo, Maggie pasó por casa de su padre. Ray vivía en la pequeña casa de las afueras de Waterbury, donde había criado a Maggie después de que su madre abandonara a la familia. Abrió la puerta limpiándose las manos con un trapo. Al parecer, estaba jugueteando de nuevo con su vieja moto. «Hola, pequeña». Ray abrazó a su hija, dejándole un rastro de aceite de máquina en la mejilla. «Pasa. Acabo de poner la tetera». La casa de Ray era todo lo contrario de la mansión de Doris, pequeña, acogedora, ligeramente desordenada. Había fotos de Maggie a distintas edades, recuerdos de los pocos viajes que podían permitirse y una colección de gorras de béisbol. «Cuéntame los detalles de esta cena», dijo Ray, sirviendo el té en tazas. «¿Por qué la reina de las nieves ha decidido de repente hacernos felices?», sonrió Maggie. Papá nunca llamaba a Doris por su nombre de pila, solo tu suegra o la reina de las nieves. No lo sé. Quizá perdió la oportunidad de señalar mi lugar. Ray frunció el ceño. «No entiendo por qué León deja que te trate así. Él depende de ella, papá. Ella le da trabajo, le ayudó a pagar la entrada de la casa. Y sabe cómo manipular». «Eso no es excusa», Ray sacudió la cabeza. «Un hombre de verdad protege a su familia. Tienes a Doris encima». Maggie permaneció en silencio, mirando fijamente su taza. Esa pregunta también le rondaba cada vez más por la cabeza. El sábado llegó demasiado deprisa. Maggie estaba de pie frente al espejo, probándose su tercer vestido en los últimos 20 minutos. El azul le parecía demasiado formal, el verde demasiado sencillo, y este granate de repente le apretaba demasiado en la cintura. «Estás muy guapa con cualquiera de los dos», dijo León todavía al teléfono. Estaba listo. Camisa planchada, pantalones oscuros, zapatos lustrados. «Tu madre no piensa lo mismo», murmuró Maggie, bajándose la cremallera. «¿Recuerdas lo que dijo de mi traje de Navidad? Cariño, es una cena familiar, no un viaje al supermercado». León suspiró y guardó el teléfono. «Maggie, vamos a saltarnos el conflicto esta noche, ¿vale? Solo sé tú misma». Ella sonrió amargamente. «Sé tú misma», en la jerga de León, significaba «toléralo todo en silencio». Maggie sacó del armario un vestido negro de manga larga, conservador pero elegante. Doris no tendría nada que reprocharle, al menos no la ropa. Mirándose al espejo, Maggie recordó cómo se habían conocido León y ella. 6 años atrás, había trabajado como camarera en el George's Café, pluriempleada después de la universidad. León iba allí a menudo a comer. Un joven financiero, siempre educado, que dejaba generosas propinas. Se enamoró de su sonrisa, de cómo recordaba los pedidos de todos los clientes habituales, de su risa. Por aquel entonces Doris aún no era un problema. En sus primeras citas, León rara vez mencionaba a su madre, salvo para contarle cómo había sacado adelante ella sola el negocio familiar tras la muerte de su padre. Maggie no conoció a Doris hasta que llevaban 3 meses de relación, en una cena para celebrar el cumpleaños de León. «Así que, ¿eres camarera?», preguntó entonces Doris con un movimiento apenas perceptible de los labios. «Qué interesante. ¿Y cuáles son tus planes para el futuro?». Maggie habló de su sueño de convertirse en chef, cocinar para los demás, tal vez algún día abrir una pequeña cafetería. Doris la escuchó con esa expresión condescendiente que se le había hecho tan familiar a Maggie en los últimos años. «León siempre ha sido ambicioso», dijo Doris. «Fue el mejor estudiante de la escuela y se graduó con honores en finanzas. Siempre pensé que elegiría a su pareja, pero los polos opuestos se atraen, ¿no?». Maggie se tragó entonces su resentimiento.
Estaba enamorada de León, no de su madre, se dijo a sí misma. Con el tiempo Doris se acostumbraría a ella, la aceptaría. Qué equivocada estaba. Después de su boda, 2 años más tarde, Doris se volvió más abierta en su desaprobación. Cada cena familiar se convertía en un sutil test psicológico. Trabajar en la guardería es tan dulce, cariño. Aunque, claro, no todo el mundo puede tener una carrera. Cuando yo tenía tu edad, ya tenía mi propio negocio, no solo un marido. A los niños les encanta la comida sencilla, ¿verdad? Sin florituras. Y cada vez León defendía menos a su mujer, cada vez más a menudo fingía no oír las púas. Maggie, ¿vienes pronto? La voz de su marido la devolvió al presente. Es hora de irnos con tu padre. Se puso el vestido, se maquilló lo mínimo y se recogió el pelo en un moño. Respirando hondo, Maggie miró su reflejo. Solo estoy superando otra noche, pensó. Al mismo tiempo, en su espaciosa casa del lujoso barrio de Waterbury, Doris Thorne inspeccionaba meticulosamente el servicio de mesa. Los 4 platos de porcelana, el mejor juego que había heredado de su madre, estaban dispuestos en perfecta simetría. Las altas copas de cristal brillaban a la luz de la lámpara de araña. Los cubiertos estaban colocados en paralelo. Doris movió una de las sillas, la que estaba junto a la puerta de la cocina, justo al lado de la papelera. Sonrió levemente ante sus pensamientos. Un pequeño mensaje para una nuera que no tenía forma de entender su lugar en la familia Thorne. Doris había esperado alguna vez que su hijo entrara en razón y rompiera con aquella simplona. Pero León, siempre tan obediente y racional, mostraba una terquedad inesperada en el asunto del matrimonio. «Ella me hace feliz, mamá», dijo entonces, como si la felicidad fuera razón suficiente para casarse, como si el estatus, la posición social y las perspectivas no significaran nada. Doris abrió el horno, comprobando la cazuela. El olor a romero y tomillo llenaba la cocina. Sabía que era una excelente cocinera, y esa era otra arma en su arsenal. Maggie podría haber trabajado como cocinera de guardería, pero sus sencillos platos nunca se compararían con la destreza culinaria de Doris. Otro recordatorio de la diferencia entre ellas. El teléfono de Doris zumbó. Un mensaje de León. «Estamos de camino. Llegaremos en media hora». Frunció el ceño al ver la línea de puntos al final del mensaje. Estaba claro que León no había terminado. Quizás se estaban retrasando. O Maggie ha invitado a su padre. Espero que no sea un problema, decía el siguiente mensaje. Doris apretó los dientes. Ray Gardner, un antiguo obrero con los modales de un camionero. Nunca había ocultado su antipatía por Doris, llamándola tiburón de los negocios a escondidas, y, sospechaba ella, con palabras mucho más duras. En la boda de su hija, había bebido demasiado y había empezado a despotricar contra los capitalistas que se aprovechan del trabajo de los trabajadores normales. «Claro, no hay problema, cariño. Estaré encantada de ver a Ray», escribió Doris, aunque sus dedos casi temblaban de irritación. Tenía que revisar urgentemente el plan de la noche. Con la aparición de Ray, las indirectas sutiles no funcionarían. El viejo pasaría a la ofensiva. Se necesitaba una estrategia diferente. Doris sacó de la nevera una botella de whisky caro, como el que Ray se había bebido en la boda antes de empezar su perorata. Tal vez unos tragos le ayudarían a perder la guardia más rápido y hacer o decir algo que le hiciera quedar mal. «Señora Thorne, he terminado las ensaladas», dijo el ama de llaves, asomándose a la cocina. «Gracias, Elsa. Ya puedes irte. Yo me encargo a partir de ahora», dijo Doris. Ella prefería mantener a los criados fuera de la casa durante las cenas familiares. Algunas conversaciones no eran para oídos indiscretos. Al quedarse sola, Doris repasó mentalmente su plan una vez más. La inesperada aparición de Ray era desafortunada, pero no crítica. Después de todo, otro testigo de la humillación de Maggie podría incluso aumentar el efecto, que viera fracasar a su hija.
Doris volvió al comedor y retiró la cuarta vajilla, la que estaba más cerca del asiento principal. Ray Gardner se sentará más lejos de ella, preferiblemente junto a Maggie. Cuanta más distancia hubiera entre ellos, mejor. Ray esperaba a su hija y a su yerno en el porche de su casa. Se puso su mejor camisa, la de cuadros azules que Maggie le había regalado las navidades pasadas, y hasta se limpió los zapatos viejos. Que esa reina de las nieves no piense que puede mirarme por encima del hombro, pensó. Cuando el coche de León se detuvo, Ray notó inmediatamente la expresión tensa en el rostro de su hija. Ella sonreía, pero esa sonrisa no le llegaba a los ojos. León, como de costumbre, era impecablemente educado, pero parecía distraído. «Hola, chicos». Ray abrazó a Maggie y estrechó la mano de León. «Parecéis 1.000.000 de libras, sobre todo tú, hija». «Gracias, papá». Maggie se ajustó el vestido con vergüenza. «Tú también estás estupenda». Subieron al coche y Ray empezó a hablar deliberadamente de las cosas habituales y neutras: el tiempo, el partido de béisbol, el nuevo supermercado que habían abierto cerca. Podía ver que Maggie se relajaba un poco más a cada minuto que pasaba, y eso era lo principal. Ray recordaba lo segura que había sido su hija antes de conocer a Doris Thorne. Maggie siempre supo lo que quería. Nunca dudó de sus decisiones. Podría haber ido a la universidad con una beca completa, pero eligió trabajar y ayudar a su padre cuando éste perdió su empleo debido al cierre de la fábrica. Entonces conoció a León y se enamoró de su amabilidad y atención. León le pareció un buen tipo a Ray, educado, culto, con buenos modales, pero demasiado blando, demasiado maleable, justo el tipo de hijo que una mujer como Doris criaría, cómodo, obediente. Mientras se dirigían a casa de Doris, Ray observó a su hija y a su yerno. Maggie estaba sentada como si se preparara para la batalla, mirando de vez en cuando su reflejo en el espejo retrovisor. León, por su parte, parecía inmerso en sus propios pensamientos, consultando de vez en cuando su teléfono. «¿Está nervioso?», preguntó Ray en voz baja, inclinándose hacia su hija cuando León se detuvo en un semáforo. «Un poco», admitió Maggie. «Ya sabes cómo es. Cada vez me prometo no reaccionar a sus comentarios, y cada vez no lo hago». «Eres más fuerte de lo que crees», dijo Ray, «y más lista que todos ellos juntos». Maggie sonrió agradecida, pero luego su rostro volvió a ponerse serio. «Papá, por favor, hoy no empieces a hablar de política ni de sindicatos, ¿vale? Eso es todo lo que Doris está esperando, que estalles». Ray frunció el ceño. No le gustaba fingir, sobre todo delante de gente como Doris Thorne, pero por el bien de su hija, estaba dispuesto a contener su temperamento. «De acuerdo, cariño, me comportaré», prometió. «A menos que me den una buena razón para no hacerlo». León se puso el intermitente y giró hacia la calle donde vivía su madre. «Ya casi hemos llegado», dijo, como advirtiéndoles a los dos. Ray notó que su hija inhalaba profundamente, como preparándose para zambullirse en el agua fría. Le puso la mano en el hombro y apretó ligeramente, diciendo en silencio: «Estoy aquí. Todo va a salir bien, papá», susurró Maggie, sin dar crédito a sus propias palabras. Ray asintió, pero algo le decía que esta noche no sería sin tormenta. No conocía bien a Doris Thorne, pero sí lo suficiente como para saber que aquella mujer nunca hacía nada por nada. Y la repentina invitación a cenar, e incluso en sábado, debía tener un propósito. «Solo esté ahí para su hija», se dijo a sí mismo. «Pase lo que pase». Estaban llegando a la casa de Doris, y Ray podía sentir la tensión en el coche aumentando a cada metro. Maggie se enderezó aún más, y León empezó a dar golpecitos silenciosos con los dedos en el volante, un hábito nervioso que Ray ya había notado antes. Ray observó las caras casas a ambos lados de la calle y pensó en lo extraño que le resultaba este mundo de ostentosa riqueza y estatus. Había trabajado con las manos toda su vida,
primero en una fábrica y luego, tras su cierre, como mecánico de coches. Su orgullo no había sido siempre su coche o su casa, sino el hecho de haber podido criar a una hija como Maggie, amable, honrada y trabajadora, y ahora veía cómo el mundo destruía lentamente su confianza, haciéndola dudar de su valía. Todo por culpa de una mujer que decidió que su hija no era lo bastante buena para su hijo. Hoy será diferente, decidió Ray. Sería comedido, pero ya no permitiría que Doris humillara a Maggie en su presencia, incluso si eso significaba arruinar la cena. Doris Thorne oyó el ruido de un coche que se acercaba y caminó rápidamente hacia el espejo del pasillo. Se ajustó el collar de perlas, se aseguró de que todos los cabellos estuvieran en su sitio y respiró hondo. Todo tenía que salir a la perfección, todo debía estar bajo control. El timbre sonó a las 7 en punto. La puntualidad era una de las pocas cualidades que Doris valoraba en su hijo y, para su sorpresa, en su mujer. Al menos no la hicieron esperar. Contó 5 segundos antes de abrir la puerta. No valía la pena demostrar que había estado esperando a que llegaran. En el umbral estaban León, Maggie y, para su disgusto, Ray Gardner. «León, querido». Doris abrazó cariñosamente a su hijo, ignorando a los demás. «Me alegro mucho de verte». «Hola, mamá», respondió León dándole un beso en la mejilla. «Estás preciosa». «Gracias, cariño». Doris se volvió hacia Maggie y asintió con recato. «Maggie, me alegro de que hayas podido venir». Miró a su cuñada de pies a cabeza. El vestido negro era conservador y bastante elegante. No era una mala elección, aunque demasiado segura. Un vestido así sería más apropiado para una mujer de su edad, no para una jovencita, pero criticar la falta de estilo era demasiado obvio incluso para Doris. «Gracias por la invitación, Doris», respondió Maggie con una sonrisa tensa. «Eres muy amable». Por último, Doris dirigió su atención a Ray, que estaba un poco rezagado. «Ray, qué agradable sorpresa», dijo en un tono que decía claramente lo contrario. «León mencionó que te reunirías con nosotros». «Espero no interrumpir la cena familiar», respondió Ray, tendiéndole la mano para que se la estrechara. Su voz sonaba demasiado alta para el silencioso pasillo de Doris. «En absoluto», dijo Doris estrechándole la mano cortésmente, mientras se daba cuenta de que tenía que lavarse la suya después. «Maggie forma parte de nuestra familia, lo que significa que tú también». «Me alegro de que pienses así», sonrió Ray, pero sus ojos permanecían serios. «Pasad, no os quedéis en el umbral». Doris dio un paso atrás, dejando que los invitados entraran en la casa. «León, ¿te importaría guiar a todos al salón? Yo terminaré con los últimos preparativos». León asintió y condujo a Maggie y a Ray por el espacioso vestíbulo hasta el salón, donde todo brillaba por su limpieza y sus costosas antigüedades. Ray notó que su hija se ponía tensa de inmediato, como si temiera hacer daño o estropear algo. «Siéntense, por favor», dijo León señalando el sofá y los sillones. «Mamá vendrá enseguida». Ray se acomodó lentamente en el sillón y miró a su alrededor. Todo aquí gritaba dinero y estatus, desde la araña de cristal hasta los cuadros con pesados marcos dorados. En la repisa de la chimenea había fotos de León en distintos momentos de su vida: la graduación del instituto, diplomas, eventos empresariales. Maggie solo aparecía en una de ellas, la foto de la boda, y estaba de pie a un lado, como si no fuera la parte principal de la composición. «Es una casa preciosa», dijo Ray, rompiendo el incómodo silencio. «Debe de tener mucha historia entre sus paredes». «Sí, mi madre la compró cuando el negocio empezó a dar beneficios», replicó León, disfrutando claramente de la oportunidad de hablar de algo neutral. «Tiene más de 100 años. Es propiedad de una de las familias más antiguas de Waterbury». «¿Banqueros?», preguntó Ray. «Industriales»,
se ajustó León la corbata, ya de por sí perfecta. Tenían una fábrica textil en la parte sur de la ciudad. ¿Ah? ¿La que cerró en los 80 y dejó a 200 personas sin trabajo? Ray no pudo evitarlo. Maggie lanzó a su padre una mirada de advertencia. No estoy seguro, respondió León con torpeza. Eso fue antes de nuestra época. Doris entró en el salón con una bandeja de bebidas. ¿De qué estáis hablando?, preguntó dejando la bandeja sobre la mesita. De la historia de la casa, respondió León rápidamente. Ah, sí, la mansión Preston, asintió Doris. Una magnífica pieza de arquitectura victoriana. Cuando Howard murió, decidí que León y yo necesitábamos una casa a la altura de nuestra posición. Sirvió el vino en copas y le entregó una a Maggie. Para ti, querida. Tinto, no demasiado seco. Recuerdo que prefieres los vinos dulces. Era un pequeño estilete. Doris sabía perfectamente que a Maggie no le gustaban los vinos dulces, pero siempre resaltaba su gusto aparentemente poco sofisticado. Gracias. Maggie aceptó la copa decidiendo no corregir a su suegra. Ray, tengo una sorpresa especial para ti. Doris sacó una botella de whisky. Recuerdo que apreciaste un buen whisky en la boda. Ray reconoció la botella. Era el mismo whisky que había bebido en la boda de su hija cuando había criticado borracho a los capitalistas codiciosos. Estaba claro que Doris esperaba repetir esa escena. Es muy amable por tu parte, dijo, pero creo que esta noche me limitaré al vino. No tengo la misma edad, ¿sabe? La decepción brilló en los ojos de Doris, pero rápidamente recuperó su sonrisa social. Como quiera, la salud es primordial. Llenó el vaso de Ray y levantó el suyo. Por la familia, dijo Doris mirando únicamente a su hijo. Todos alzaron sus copas, pero el ambiente seguía siendo tenso. ¿Cómo van las cosas en la empresa, mamá?, preguntó León. Ese contrato con los Richardson. Ha ido de maravilla, se alegró Doris. Aceptaron todas nuestras condiciones. Será el mayor envío del último año. Se volvió hacia Ray. Los Richardson están construyendo un complejo de apartamentos en la costa norte. Thorn Woods les proporcionará toda la madera que necesiten. Es un negocio multimillonario. Impresionante, asintió Ray. Debe de ser difícil llevar un negocio así. Requiere ciertas cualidades, asintió Doris. Determinación, visión, voluntad de asumir riesgos. Cuando Howard murió, mucha gente pensó que iba a vender la empresa. No era más que un pequeño aserradero con un par de docenas de empleados. Tú decidiste lo contrario, señaló Ray. Claro que sí, dijo Doris con orgullo. Tenía un hijo al que mantener, y siempre supe que podía hacer algo más que ser la esposa de un hombre de negocios. Maggie sintió una punzada familiar. Doris había contado a menudo esta historia delante de ella, como para subrayar la diferencia entre ella misma, una mujer fuerte y emprendedora, y Maggie, una simple cocinera de guardería. Eso es respetable, dijo Ray, pero hay muchas maneras de ser fuerte en el mundo, no solo ganando millones. Doris entornó ligeramente los ojos. Claro que sí, cada uno elige su propio camino en la medida de su capacidad y ambición. Exacto. Ray miró a su hija con una cálida sonrisa. Mi Maggie, por ejemplo, podría haber hecho muchas cosas. Tenía potencial para ir a las mejores universidades, pero eligió ayudar a la gente, mejorar sus vidas. Todos los días cocina para los niños y los hace felices con su comida. Eso también requiere fuerza, pero de otro tipo. Doris bebió un sorbo de vino, tratando de ocultar su irritación. Hacer gachas para los más pequeños es ciertamente noble, aunque siempre he creído que el talento debe aprovecharse al máximo. Aprovecharé mi talento al máximo, Doris, dijo Maggie con firmeza. Tal vez no de la forma que tú crees correcta, pero es mi elección. Hubo una breve pausa. León parecía preocupado, cambiando la mirada de su madre a su esposa. Por supuesto, cariño, dijo finalmente Doris con una sonrisa condescendiente.
Solo quería decir que con tus conocimientos de cocina podrías trabajar en un restaurante decente, pero si te gusta la guardería, ¿quién soy yo para juzgarte? Su tono dejaba claro que estaba juzgando, y muy duramente. ¿Pasamos a la cena?, sugirió León, obviamente tratando de aligerar el ambiente. Mamá, dijiste que habías preparado algo especial. Sí, se levantó Doris. Por favor, pasad al comedor, ya está todo listo. La siguieron por el vestíbulo hasta el comedor formal, donde la luz de la araña de cristal se reflejaba en la mesa de roble inmaculadamente pulida. El servicio era perfecto: manteles blancos como la nieve, vajilla de plata y porcelana fina. Doris señaló los asientos. León, tú aquí, a mi lado. Ray, puedes sentarte enfrente. Y Maggie hizo una pausa. He elegido este asiento para ti, junto a la puerta de la cocina. Será más cómodo para servir la comida. Maggie vio que había una silla destinada a ella, casi pegada a la papelera, parcialmente tapada por la puerta. El lugar más humillante de la mesa, como si fuera una sirvienta y no una invitada. Ray se dio cuenta y abrió la boca para protestar, pero Maggie sacudió ligeramente la cabeza, pidiéndole en silencio que no interfiriera. Está bien, dijo ella, ocupando el asiento designado. Puedo ayudar mucho sirviendo. Doris sonrió, satisfecha por su pequeña victoria, y desapareció en la cocina. León parecía incómodo, pero no dijo nada, evitando la mirada de su mujer. Maggie, empezó Ray en voz baja, pero su hija levantó la mano en tono de advertencia. Ahora no, papá, por favor. Doris regresó con una gran fuente en la que había carne asada rodeada de verduras, perfectamente cortadas y dispuestas. Mi guiso estrella, anunció, colocando el plato en el centro de la mesa. La receta secreta de mi madre, actualizada con algunos matices modernos. Empezó a servir raciones, generosas para León, menos para Ray y bastante modestas para Maggie. ¿Has comido suficiente, querida?, preguntó Doris a su cuñada. Recuerdo que estás cuidando tu figura. Maggie había engordado un poco en el último año, lo que no escapó a la mirada crítica de su suegra. Bastante, gracias, respondió Maggie, tragándose de nuevo su resentimiento. Tiene un aspecto delicioso, dijo Ray, tratando de animar a su hija. Y huele de maravilla. Gracias, asintió Doris. Disfrutad de la comida. Comieron en silencio durante un rato. La cazuela estaba buenísima. Doris sabía cocinar de verdad, lo que hacía la situación aún más desagradable para Maggie, cuya profesión era la cocina. Bueno, Ray, dijo Doris por fin, como si recordara sus deberes de anfitriona. ¿Qué tal te va? ¿Sigues reparando coches? Sí, tengo un pequeño taller, contestó Ray. No es nada grandioso, no es Thorn Woods, sonrió, pero me basta. Eso está bien, dijo Doris con un ligero tinte de condescendencia. Es tan importante tener unos ingresos estables hoy en día, sobre todo a tu edad. Mi padre siempre fue un gran mecánico, intervino Maggie. Incluso venía gente de los pueblos vecinos a verle. ¿Ah, sí? ¡Qué interesante! Doris no estaba impresionada. Se volvió hacia su hijo. León, háblale a Ray de nuestro nuevo equipo de tala. ¿Recuerdas lo impresionado que estaba el señor Richardson? León empezó a hablar de las nuevas máquinas que la empresa había adquirido para procesar la madera con mayor eficacia. Ray escuchaba educadamente, aunque era obvio que el tema no le interesaba especialmente. Maggie observaba cómo su marido hablaba apasionadamente del negocio de su madre. En esos momentos parecía transformarse, volviéndose más confiado y enérgico. No era el León que ella veía en casa, a menudo cansado y silencioso. Doris miraba a su hijo con indisimulado orgullo, el único sentimiento genuino que Maggie había visto en su rostro. ¿Y el aspecto medioambiental?, preguntó Ray bruscamente cuando León hubo terminado. Reforestación, silvicultura sostenible. ¿Eso es lo que hace también Thorn Woods? Doris frunció ligeramente el ceño. Por supuesto, cumplimos todas las normas y reglamentos necesarios.
Pero no más que eso, insistió Ray. Un negocio debe ser ante todo rentable, cortó Doris. Si no, no puede sobrevivir. Todas estas iniciativas ecológicas no suelen ser más que un truco publicitario que cuesta dinero y no sirve para nada. No estoy de acuerdo, negó Ray con la cabeza. Pero supongo que cada uno tiene sus prioridades. Tienes razón, replicó Doris con frialdad. Y mi prioridad es el bienestar de mi familia y un legado para mi hijo. Miró a Maggie. Hablando de legado, ¿habéis pensado ya, León y tú, en tener hijos? Han pasado 4 años y el reloj biológico sigue corriendo, ¿sabes? Maggie sintió que la sangre se le subía a la cara. La cuestión de los hijos era dolorosa. León y ella llevaban 1 año intentando tener un hijo, pero hasta ahora sin éxito. Doris lo sabía por su hijo. Estamos trabajando en ello, respondió Maggie con discreción. Doris dio un golpecito pensativo con la uña en su vaso. Quizá deberías consultar a un especialista. Yo ya tuve a León cuando tenía tu edad, y mi madre me tuvo a mí cuando tenía 22. Cada pareja tiene su propio camino, Doris, dijo Ray con firmeza. Y algunas cosas es mejor hablarlas en privado. Solo mostraba preocupación. Doris hizo un gesto con las manos. Después de todo, se trata de la continuación del apellido Thorne. No creo que esta conversación sea realmente para cenar, mamá, intervino finalmente León, lanzando una mirada de disculpa a su esposa. Doris se encogió de hombros y dio un sorbo a su vino. Lo que tú digas, cariño, aunque, ya sabes, tu padre siempre decía que debíamos hablar abiertamente de las cosas importantes. Se volvió hacia Maggie. Howard era un hombre increíble, fuerte, decidido, con una clara visión de futuro. León heredó muchas de sus cualidades. Hizo una pausa, aunque no todas. «Háblame de tu marido», preguntó Ray, intentando dirigir la conversación en una dirección menos peligrosa. «¿Cómo os conocisteis?» La pregunta suavizó de pronto la expresión de Doris. «Nos conocimos en un acto benéfico. Yo era una joven empresaria que empezaba en el mundo de las finanzas. Howard ya tenía un pequeño pero prometedor aserradero. Me sacó a bailar», sonrió al recordarlo. Howard no bailaba muy bien, pero era tan seguro de sí mismo, tan real. «Suena romántico», comentó Ray. «Nuestro matrimonio no se basaba tanto en el romanticismo como en el respeto mutuo y los objetivos comunes», replicó Doris. «Éramos compañeros en todos los sentidos. Cuando murió de un ataque al corazón, mucha gente pensó que yo vendería el negocio y viviría de los intereses. Pero yo sabía que Howard querría que continuara con su negocio». Miró a León con una ternura poco habitual en ella. «Por el bien de nuestro hijo». Maggie se dio cuenta de repente de que nunca había visto una expresión así en el rostro de su suegra cuando la miraba. Para Doris, ella siempre había sido una molestia, un elemento aleatorio en el futuro cuidadosamente planeado de su hijo. «¿Y tú, Ray?», preguntó Doris de repente. Maggie rara vez habla de su madre. «Es un tema difícil», respondió Ray con evasivas, mirando a su hija. «Mamá se fue cuando yo tenía 9 años», dijo Maggie bruscamente. «Decidió que la vida familiar no era para ella». «¡Qué desgracia!», dijo Doris, sacudiendo la cabeza con fingida compasión. «Aunque eso explica muchas cosas». «¿Cómo qué?», preguntó Maggie, intuyendo una trampa. «Tú, llamémoslo visión tradicional de los roles familiares». Doris hizo un gesto vago con la mano. «Trabajar con niños, esforzarse por la domesticidad. A menudo, las niñas que crecen sin madre idealizan la imagen de las madres y las amas de casa. O simplemente eligen lo que les hace felices», argumentó Ray, sin ningún tipo de psicología. «Tal vez», respondió Doris con inseguridad. «De todos modos, Ray, has hecho un gran trabajo criando solo a tu hija. No todos los hombres podrían haberlo hecho». «Gracias», replicó Ray secamente. Aunque criar a una hija como Maggie era más un privilegio que un trabajo.
Maggie sonrió agradecida a su padre. Doris se levantó, recogiendo los platos vacíos. Maggie, ¿me echas una mano en la cocina? Tengo que preparar el postre. No era una pregunta, era una orden. Maggie se levantó y siguió a su suegra a la cocina, lanzando una mirada de preocupación a su padre. Cuando se quedaron a solas, Doris se volvió hacia ella con una expresión inesperadamente seria en el rostro. Maggie, quiero ser sincera contigo. Veo que estás haciendo a León, si no feliz, al menos contento con su vida, pero tienes que entender que tiene un gran futuro y no quiero que nada ni nadie se interponga en su camino. Yo no me interpongo en su camino, Doris, replicó Maggie en voz baja. Apoyo todos sus esfuerzos. El apoyo no es suficiente, dijo Doris negando con la cabeza. Tienes que inspirarle, empujarle a hacer más. León es demasiado blando, necesita a alguien que lo desafíe, que no se limite a seguirle la corriente a todo. Empezó a colocar el postre en los platos. Piénsalo, cariño, y sobre si eres realmente lo que mi hijo necesita. Con estas palabras, Doris le dio a Maggie 2 platos y salió de la cocina, dejándola sola con un nudo en la garganta y una creciente rabia en su interior. Maggie volvió de la cocina con el corazón encogido y 2 platos de postre en las manos. Intentó mantener una expresión tranquila, pero las palabras de Doris resonaron en sus oídos como una bofetada. ¿Eres realmente lo que mi hijo necesita? En el comedor, padre y León permanecían sentados en incómodo silencio. No parecían haber encontrado un tema de conversación común en su ausencia. Doris ya estaba arreglando los platos de postre que quedaban. «Aquí está nuestra Maggie», sonrió Doris al entrar su cuñada. «Pon los platos delante de León y Ray, querida». Maggie obedeció, tratando de no mirar a su padre. Sabía que él percibiría enseguida su disgusto. «¿Qué vamos a tomar de postre?», preguntó León, tratando de aligerar el ambiente. «Tarta de chocolate con salsa de caramelo», respondió Doris. «Es la receta de mi madre con algunos cambios modernos». Maggie volvió a su sitio junto a la papelera. Al mirar alrededor de la mesa, se dio cuenta de que su cubertería no era del mismo juego que la de los demás. No era de plata, sino de metal liso, como para los criados. Otro pequeño detalle que podría haber parecido un accidente, pero Maggie sabía que en casa de su suegra no había accidentes. Así que, Doris levantó su copa de vino. ¿Qué tal un brindis por nuestra familia? Por los Thorns y sus seres queridos. Hizo una pausa deliberada antes de las últimas palabras, dejando claro que no consideraba a Maggie y Ray una parte real de la familia. Por la familia, se hizo eco León, levantando la copa. Ray miró a su hija, notando la tirantez de sus labios, pero levantó también su copa. Por la familia, por toda la familia. Bebieron un sorbo de vino y Doris sonrió. «Ah, acabo de darme cuenta de que tenías que sentarte tan cerca de la papelera, Maggie. Oh, qué simbólico, es un buen sitio para que te sientes». Se hizo un silencio ensordecedor. León parecía no poder creer lo que oía. Maggie se quedó inmóvil, aún con el vaso en los labios. Ray dejó lentamente el vaso sobre la mesa, con la cara enrojecida. «Lo siento, no he entendido muy bien tu broma, Doris», dijo finalmente Maggie, intentando hablar con calma, aunque por dentro le bullía la humillación. «¿Qué querías decir exactamente con eso?» Doris fingió estar avergonzada. «Oh, es solo una bromita. No me hagas caso, cariño. A veces mi humor es demasiado... ¿Cuál es la palabra? ¿Seco?» Se rió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Mamá». León finalmente encontró su voz. «Eso no fue muy... ¿No muy qué, hijo?», le interrumpió Doris. «¿Ingenioso? Tal vez. Pero somos una familia. Podemos permitirnos bromitas, ¿no?» Ray golpeó la mesa con el puño, de modo que las gafas rebotaron y León se estremeció. «No deberías tratar así a mi hija y hacer pasar tus insultos por bromas». Su voz, normalmente calmada, retumbaba ahora. «Basta ya. Me he callado durante 4 años,
viendo cómo destruías poco a poco su confianza, pero no volverá a ocurrir. Doris se enderezó, con el rostro pétreo. No sé de qué estás hablando, Ray. Maggie sabe que estoy bromeando. No, no lo estás. Ray negó con la cabeza. Llevas humillando deliberadamente a mi hija desde el día en que entró en tu familia. Todas las indirectas, los comentarios, las comparaciones mobile. ¿Ponerla junto a la basura? ¿En serio? Incluso para ti, eso es demasiado bajo. Papá, por favor. Maggie intentó calmar a su padre, aunque en el fondo estaba agradecida por su intervención. No, Maggie. Ray no se echó atrás. He estado callado demasiado tiempo. Esa mujer lleva años arruinándote la vida, y tu marido, miró a León con mal disimulado desprecio, ni siquiera intenta protegerte. León palideció, pero permaneció en silencio, como si no supiera qué decir, o, peor aún, como si reconociera el punto de vista de Ray. Doris sonrió con frialdad. Veo que te faltan modales, Ray, pero ¿qué otra cosa se puede esperar de un hombre de tu formación? ¿Mis orígenes? Replicó Ray con una carcajada amarga. ¿Quieres decir que soy un obrero que se gana la vida honradamente con sus manos? A diferencia de ti, nunca me he avergonzado de mis orígenes ni he intentado parecer más importante de lo que soy. Lo siento, pero construí un negocio de éxito desde cero, replicó Doris. No tienes ni idea de por lo que he pasado. Sí la tengo, replicó Ray. Utilizaste el negocio familiar que te dejó tu marido y lo convertiste en un negocio rentable. Eso es impresionante, lo reconozco, pero eso no te da derecho a menospreciar a los demás, especialmente a mi hija, que trabaja tan duro como tú, solo que en un campo diferente. ¿Trabaja tanto como yo?, se rió Doris. Mezclar puré de patatas para los niños y dirigir una empresa con 100 empleados son trabajos iguales, ¿no? Mamá, al final intervino León. Esto es demasiado. Cállate. Ray se volvió hacia su yerno. ¿Dónde estabas todos estos años cuando tu madre humillaba a tu mujer? ¿Por qué no la defendiste alguna vez? Cuando un hombre se casa, promete cuidar y proteger a su mujer. Tú has roto esa promesa cientos de veces. León parecía golpeado. Miró a Maggie en busca de apoyo, pero ella apartó la mirada. No creí que fuera tan grave, murmuró. ¿No lo creías?, repitió Ray con incredulidad. ¿No te has dado cuenta de cómo llora tu mujer después de cada visita a tu madre? ¿Cómo se preocupa durante semanas antes de cada comida en esta casa? ¿Cómo pierde poco a poco la confianza en sí misma bajo la lluvia de críticas constantes? Maggie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca había hablado de todo esto con León, intentando no ponerle en la tesitura de elegir entre su madre y su esposa. Pero todo lo que decía su padre era cierto. Ray, creo que tienes que calmarte, intentó Doris tomar el control de la situación. Estás exagerando. Maggie es una mujer adulta, puede defenderse si no le gusta. Lo he intentado, dijo Maggie de repente con la voz temblorosa por la emoción contenida. Muchas veces, pero nunca me escuchaste. Siempre desechabas mis sentimientos como si no tuvieran importancia. Y León, miró a su marido. León siempre prefirió ignorar el problema. Cariño, no veo cuál es el problema. Doris lanzó una mirada de incomprensión. Si no te gustaban mis bromas, podías haberlo dicho. No son bromas, Doris, dijo Maggie con firmeza. Es una humillación constante y sistemática. Desde el primer día me has hecho saber que no soy lo bastante buena para tu hijo, que no soy lo bastante lista, lo bastante ambiciosa, lo bastante educada, que no soy tu tipo. Puede que haya algo de verdad en eso, replicó Doris con frialdad. Siempre he querido lo mejor para León, una mujer que fuera su igual, educada, de buena familia, con perspectivas. No. Hizo una pausa mirando a Maggie de pies a cabeza. No una camarera que se había convertido en cocinera de guardería. ¿Mamá? León se puso en pie de un salto. ¡Para! ¿Qué he dicho, cariño? Doris alzó las cejas con inocencia. Solo la verdad.
Maggie es una buena chica, pero nunca estará a tu nivel. Te está arrastrando hacia abajo, limitando tu potencial. Podrías haber sido vicepresidente de la empresa hace mucho tiempo si no hubieras dedicado tanto tiempo a esas tareas domésticas. ¿Tareas domésticas?, preguntó León con incredulidad. ¿Te refieres a mi matrimonio, a mi familia? Se supone que la familia debe ayudarte a crecer, no frenarte, le cortó Doris. Seamos realistas, hijo. Te casaste con la primera chica que mostró un interés serio por ti porque tenías miedo de quedarte solo. Pero ahora que eres director financiero de una gran empresa, ahora que tienes perspectivas, necesitas una mujer que esté a la altura de tu posición. Maggie sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Sabía que su suegra la desaprobaba, pero nunca había pensado que Doris despreciara tanto su matrimonio. ¿Crees que debería dejar a mi hija por algún candidato más paciamose? Ray no daba crédito a lo que oía. ¿Estás sugiriendo en serio que tu hijo debería divorciarse porque su mujer no cumple tus criterios? Sugiero que mi hijo piense en su futuro, replicó Doris. El futuro de la empresa que algún día dirigirá. Thorn Woods no es solo un negocio, es un legado, y la futura esposa del presidente de la empresa debe poder comportarse en público, hablar libremente con inversores y socios, ser anfitriona de recepciones. Maggie, por todas sus virtudes, no está a la altura del trabajo. Eres una persona terrible, dijo Ray en voz baja. Hablas de mi hija como si fuera una especie de cosa que tirar cuando ya no está a tu altura. Hablo como mujer de negocios, replicó Doris. Las emociones son buenas para las novelas, pero la vida real requiere pragmatismo. ¿Pragmatismo? Ray negó con la cabeza. ¿Y el amor, la lealtad, el respeto? ¿No significan nada para ti? Claro que sí. Doris bebió un sorbo de vino. Pero no son los únicos factores que hay que tener en cuenta. El matrimonio también es una asociación, una unión de iguales. Y Maggie y León. Agitó las manos. No son iguales. Mamá, para allá. La voz de León sonaba tensa. Te estás pasando. Solo digo lo que tú misma has estado pensando, continuó Doris con severidad. ¿Por qué crees que sigues sin tener hijos? Porque inconscientemente sabes que este no es el tipo de matrimonio que debería durar. Maggie se levantó bruscamente, volcando su copa. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como si fuera sangre. ¿Cómo te atreves? Su voz temblaba de rabia y dolor. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? No sabes nada de nuestros problemas, de lo que estamos pasando. Maggie, yo... León intentó cogerla de la mano, pero ella retrocedió. No, León, quiero oírte. Maggie miró directamente a su suegra. ¿Así que has estado esperando todos estos años a que tu hijo entrara en razón y me dejara por la hija de un banquero? ¿Y todas esas humillaciones, todas esas DI, eran intentos de que me fuera por mi cuenta? Doris le sostuvo la mirada. Esperaba que mejoraras, que evolucionaras, que te pusieras a la altura de la mujer de mi hijo, pero en 4 años solo te has hundido más en tu mediocridad. Kindergarten, Maggie, ¿de verdad? ¿Con tu potencial? Me encanta mi trabajo, dijo Maggie con firmeza. Ayudo a los niños, los hago felices. Puede que no gane millones, pero duermo tranquila sabiendo que no engaño a la gente ni arruino la vida de los demás para lucrarme. ¿Se refiere a mí?, preguntó Doris con frialdad. No es una alusión, es una afirmación directa. Maggie no pudo contenerse más. Construiste tu negocio sobre el sufrimiento ajeno. Despediste a la mitad de los trabajadores cuando te hiciste cargo de la empresa para ahorrar dinero. Cerraste un viejo aserradero a las afueras de la ciudad, dejando sin trabajo a docenas de familias, incluido el padre de mi mejor amigo, que luego bebió hasta morir. Cuando la ciudad cambió la zonificación, le compraste el terreno a los granjeros a cambio de nada. Siempre antepusisteis los beneficios a las personas. Doris palideció de ira. ¿Cómo te atreves a juzgarme? Tú, que no has tomado una decisión seria en tu vida.
He creado puestos de trabajo para cientos de personas. Pago impuestos que van a parar a tu preciosa guardería. Maggie tiene razón, dijo León de repente, y todos se volvieron hacia él sorprendidos. Mamá, siempre has antepuesto los negocios a todo, incluso por encima de mí. ¿De qué estás hablando? Doris puso cara de haber sido golpeada. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. No, sacudió León la cabeza. Lo has hecho por ti, por tu ego, por tu idea de lo que debería ser tu hijo. Nunca me preguntaste qué quería para mí. Supusiste que quería lo que tú querías. Pero tú querías dirigir la empresa, exclamó Doris. Siempre hablabas de ello. ¿Por qué no me dejaste elección?, replicó León en voz baja. Me criaste con la idea de que yo era el sucesor de mi padre, que mi destino era dirigir Thorn Woods. Ni siquiera consideraste la posibilidad de que yo quisiera otra cosa. ¿Y qué querías?, preguntó Doris con escepticismo. Quería ser arquitecto, dijo León, y Maggie lo miró sorprendida. Nunca había oído hablar de ello. Incluso me matriculé en una escuela de arquitectura después de la universidad, pero tú dijiste que era una pérdida de tiempo, que mi padre se sentiría decepcionado. Así que te hice caso, como siempre. Se hizo el silencio en el comedor. Doris parecía sorprendida, Maggie incrédula, y Ray observaba el drama con sombría satisfacción. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó finalmente Maggie a su marido. León se encogió de hombros con una sonrisa triste. ¿Qué habría cambiado? Ya tomé mi decisión, o mejor dicho, mamá la tomó por mí. Aún podrías cambiar las cosas, dijo Maggie. Podríamos haber... No, cariño, la interrumpió León. Ya es demasiado tarde. Tengo 32 años. No puedo empezar de cero. Además, no soy un mal director financiero, aunque no sea lo que soñaba. Doris miró a su hijo con atención, como si lo viera por primera vez. No sabía que tenías tantas ganas de ser arquitecto, León. Nunca dijiste... Lo hice, mamá, contestó cansado. Muchas veces, pero siempre lo descartaste como una fantasía de juventud. Ray sacudió la cabeza. Eso es lo que pasa cuando los padres intentan vivir la vida de sus hijos en lugar de dejarles encontrar su propio camino. Doris lo miró fríamente. No me des lecciones de paternidad, Ray. Tú criaste a una hija sin estudios universitarios ni perspectivas. Yo crié a una persona feliz, replicó Ray. Maggie sabe quién es y lo que quiere, y tu hijo se ha pasado la vida intentando cumplir tus expectativas y ha acabado perdiéndose. Eso no es verdad, exclamó Doris, pero le temblaba la voz. Ya basta. Maggie se levantó de la mesa. No lo toleraré más. León, me voy. Puedes venir conmigo o quedarte, tú decides. León dudó solo un segundo y luego se puso junto a su mujer. Lo siento, mamá, pero Maggie tiene razón. Esta cena se ha convertido en un desastre. No puedes irte sin más. Doris también se levantó. No hemos terminado de hablar. No, sí hemos terminado, dijo León con firmeza. ¿Y sabéis qué? Maggie nunca me deprimió. Al contrario, siempre me apoyó, siempre creyó en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. ¿Y yo no creía?, preguntó Doris con incredulidad. Creías en la persona que querías que fuera, replicó León. Maggie cree en la persona que soy. Ray se levantó, dispuesto a seguir a su hija y a su yerno. Sabes, Doris, todos estos años he pensado que no eras más que una mujer arrogante que miraba por encima del hombro a la gente como nosotros, pero ahora veo que también eres una persona muy solitaria. Tienes tanto miedo de perder a tu hijo que estás dispuesta a destruir su felicidad con tal de mantenerlo a tu lado. Doris se puso pálida. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque quiero a mi hija, la interrumpió Ray. Y a diferencia de ti, yo quiero que sea feliz, aunque sus decisiones no coincidan con mis ideas. Esa es la diferencia entre nosotros, Doris. Yo me dejo llevar y tú intentas controlar. Con esas palabras, se dirigió a la salida. Maggie cogió la mano de León y siguieron a Ray. Ninguno de los dos se despidió de Doris,
que se quedó de pie en su comedor perfecto, en medio del escenario perfecto, sola. ¡León!, gritó tras su hijo. «Piensa en la compañía, piensa en tu futuro». Pero León no se volvió. Por primera vez en su vida no escuchó a su madre. Cuando salieron, el aire fresco del atardecer quemó los pulmones de Maggie. Se sentía devastada y liberada al mismo tiempo, como después de una grave enfermedad. Ray pasó el brazo por los hombros de su hija y León se quedó un poco alejado, mirando la casa en la que había crecido. «¿Y ahora qué?», preguntó Maggie en voz baja mirando a su marido. «No lo sé», respondió León con sinceridad, «pero creo que tenemos mucho de qué hablar». Subieron al coche y se alejaron lentamente de la casa de Doris Thorne, dejando atrás 4 años de miedo, incertidumbre y sentimientos reprimidos. Les esperaba una conversación difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, Maggie sintió que podía respirar. El camino a casa transcurrió en un silencio opresivo. Ray estaba sentado en el asiento trasero, observando los hombros tensos de su hija y el perfil inmóvil de su yerno. León conducía mecánicamente, como con el piloto automático, mientras Maggie miraba por la ventanilla las luces de Waterbury que pasaban. Cuando llegaron a casa de Ray, se aclaró la garganta. «Quizá sea mejor que te acompañe», preguntó, no queriendo dejar a su hija en semejante estado. Maggie se volvió hacia él con una sonrisa torturada. «Está bien, papá. León y yo tenemos que hablar en privado». Ray asintió, comprensivo pero aún preocupado. «Llámame mañana, ¿vale? Lo haré». Se inclinó hacia él y le besó la mejilla. «Gracias por estar hoy con nosotros, Ray», dijo León de repente, rompiendo el silencio por primera vez en todo el viaje. «Tenías razón». Ray miró a su yerno con renovado respeto. Admitir sus errores no era fácil. «Cuida de mi niña», dijo, apretando el hombro de León. «Es todo lo que pido». León asintió, y algo parecido a la determinación brilló en sus ojos. Ray salió del coche y los vio alejarse, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y esperanza. Quizá la desastrosa cena de esta noche fuera el comienzo de algo nuevo para su hija. Quizá León estaba viendo por fin a su madre tal y como era en realidad. Una vez dentro, Ray se sirvió un vaso de whisky y se sentó en su viejo sillón, reflexionando sobre la velada. No lamentaba ni una sola palabra de lo que había dicho. Doris Thorne había acosado a su hija durante demasiado tiempo y alguien tenía que ponerle fin. Solo esperaba que el coste de este enfrentamiento no fuera demasiado alto para Maggie. Maggie y León se dirigieron a su casa en la zona sur de Waterbury, un modesto pero acogedor edificio de 2 plantas que habían comprado hacía 3 años con la ayuda de Doris. Esa ayuda ahora le parecía a Maggie otro medio de control, otro hilo que los unía a la madre de León. Entraron en la casa y Maggie subió directamente a cambiarse. Al quitarse el vestido negro, sintió como si se desprendiera de un gran peso. Se puso unos pantalones de casa holgados y una camiseta, bajó las escaleras y encontró a León en la cocina sirviéndose 2 tazas de té. «Pensé que nos vendría bien una», dijo tendiéndole una. Maggie aceptó la taza y se sentó a la mesa de la cocina. León se sentó enfrente y durante un rato se tomaron el té en silencio, reflexionando. «¿Por qué nunca me hablaste de arquitectura?», preguntó finalmente Maggie. León suspiró, envolviendo la taza con las palmas de las manos como si intentara entrar en calor. «No sé. Supongo que intenté no pensar en ello. Cuando nos conocimos, ya había aceptado el hecho de que trabajaría para la empresa de mi madre. Parecía inútil hablar de sueños incumplidos. ¿Pero aún así te gustaría hacerlo?». Maggie miró a su marido con atención, como si lo viera por primera vez. «A veces», admitió León. «Cuando vamos de vacaciones y veo edificios preciosos, o cuando paso por una obra y veo crecer algo nuevo de la nada. Pero eso es estúpido. Soy financiero, no artista». «No es una tontería»,
replica Maggie. Todo el mundo tiene derecho a soñar. Hubo una pausa. Maggie hizo girar la taza entre sus manos, armándose de valor para la conversación que habían aplazado durante demasiado tiempo. León, no puedo más, dijo finalmente. Lo que ha pasado hoy ha sido el colmo. Lo sé, respondió él en voz baja. Mi madre se ha pasado de la raya. No se trata solo de tu madre, Maggie negó con la cabeza. Se trata de nosotros, el hecho de que nunca me protegieras de ella. El hecho de que siempre me he sentido como una extraña en tu familia. León bajó la mirada, reconociendo la validez de sus palabras. Debería haberla detenido hace mucho tiempo. Debería haberle dicho que su actitud hacia ti era inaceptable. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Maggie, aunque en el fondo conocía la respuesta. Porque soy un cobarde, respondió León con sencillez. Porque llevo toda la vida temiendo decepcionarla. Porque una parte de mí todavía se siente como un niño pequeño que desea desesperadamente que su madre esté orgullosa de él. Maggie sintió que la rabia que había estado conteniendo durante tanto tiempo por fin se abría paso. ¿Y yo qué, León? ¿Mis sentimientos? ¿Mi dignidad? Todos estos años me has sacrificado para complacerla. ¿Crees que no lo he visto? ¿Que no lo sentí? Maggie, yo... No. Déjame terminar, me interrumpió. Todos estos años me he callado, pensando que si era lo bastante paciente, lo bastante comprensivo, acabaría aceptándome, o encontraría la fuerza para ponerse de mi lado, pero nada cambió. Cada día me sentía más pequeño, como si estuviera desapareciendo. ¿Y sabes qué era lo peor? Empecé a creerla, a creer que yo no era lo bastante bueno para ti. León levantó la cabeza, y en sus ojos Maggie vio dolor y arrepentimiento. Maggie, eres lo mejor que me ha pasado nunca. Eres la única persona con la que puedo ser yo mismo. No la persona que mi madre quiere que sea, no el CFO Thorne Woods, sino simplemente León. Sé que te decepcioné y no hay excusa para mi cobardía. Pero por favor, créeme, te quiero más que a nada en el mundo. Entonces demuéstralo, dijo Maggie con firmeza. Porque ahora estamos en una encrucijada, León. O empiezas a protegerme y a establecer límites claros con tu madre, o se acabó nuestro matrimonio. Dijo esas palabras y le sorprendió su firmeza. Pero era cierto. No podía seguir viviendo a la sombra de Doris Thorne, sintiendo constantemente que no era lo bastante buena. León la miró durante un largo momento y luego asintió. Tienes razón. Las cosas tienen que cambiar, y me corresponde a mí empezar. Mañana hablaré con mi madre. Le diré que su comportamiento es inaceptable y que si quiere seguir teniendo una relación conmigo, tendrá que aprender a respetar a mi mujer. ¿Y si se niega?, preguntó Maggie. Entonces tendrá que atenerse a las consecuencias, respondió León con una firmeza inesperada. No dejaré que siga interfiriendo en nuestras vidas, Maggie. No dejaré que te haga daño. Maggie quería creerle, pero demasiadas veces había oído promesas como esa y nada había cambiado. «¿Sabes?», dijo tras una pausa, «creo que los dos necesitamos tiempo para pensar. Todo lo que ha pasado esta noche es demasiado para una sola noche». León asintió, aunque había un destello de preocupación en sus ojos. «¿Quieres que me vaya?». «No», Maggie negó con la cabeza. «Pero creo que debería pasar la tarde de mañana con mi padre. Necesito espacio para ordenar mis sentimientos». «Lo entiendo», dijo León, y había verdadera tristeza en su voz. «Lo siento, Maggie. Siento haber llegado tan lejos». Ella asintió, sintiendo la fatiga sobre sus hombros. «Yo también lo siento, León. Siento haber guardado silencio durante tanto tiempo». Mientras tanto, en su elegante casa al otro lado de la ciudad, Doris Thorne estaba sentada sola en su inmaculado comedor. El postre sin comer seguía sobre la mesa, el vino de las copas hacía tiempo que se había escurrido y una mancha roja desdibujaba el mantel blanco, la marca de la copa volcada de Maggie. Doris no se había movido desde que la puerta se había cerrado tras su hijo.
Estaba entumecida, incapaz de creer que una velada que pretendía ser otra afirmación de su poder se hubiera convertido en un completo desastre. Por primera vez en años, León la había desobedecido. Por primera vez, se había puesto del lado de su mujer en lugar de su madre. Y lo peor de todo, había expresado lo que obviamente le rondaba en el alma desde hacía mucho tiempo, la acusación de que ella le había robado su sueño, su propia vida. Arquitecto. Su hijo quería ser arquitecto, no empresario. Nunca había querido dirigir Thornwoods. Todo este tiempo había estado construyendo un futuro para un hombre que no quería ese futuro. Doris se sirvió más vino, la mano le temblaba ligeramente. No estaba acostumbrada a la derrota. Desde niña siempre se había salido con la suya, siempre había tenido el control. Cuando Howard murió, todos pensaron que vendería la empresa y viviría de los intereses. Pero Doris no era así. Convirtió un pequeño aserradero en una de las mayores empresas madereras del estado. Construyó un imperio para su hijo. Y ahora ese imperio podría desmoronarse por culpa de una chica testaruda con un título culinario de colegio comunitario. Doris bebió un buen sorbo de vino. ¿Y si León realmente había elegido a su mujer antes que a su madre? ¿Y si renunciaba a la empresa, al legado que ella había construido con tanto esmero para él? La idea era insoportable. Sin León, todo carecía de sentido. ¿Para quién había trabajado todos estos años? ¿Para quién había luchado, construido y ampliado el negocio? El teléfono de Doris sonó, haciéndola estremecerse. Eleanor Richardson, la mujer de su mayor socio, estaba en la pantalla. Habían quedado mañana en un almuerzo benéfico. Doris declinó la llamada. Por primera vez en su vida, no tenía tiempo para obligaciones sociales. Solo podía pensar en la cara de su hijo al marcharse, la decepción y la determinación en sus ojos. Se parecía tanto a su padre en ese momento. Howard también la había mirado así una vez, cuando ella había sugerido recortar la mitad de los trabajadores para aumentar los beneficios. «Estas personas han trabajado para mí durante años, Doris», dijo entonces. «Tienen familia, hijos. No puedo echarlos a la calle». Ella pensó entonces que él era demasiado blando con las empresas. Pero después de su muerte, cuando hizo esos recortes, algo cambió en ella. Era como si parte de su humanidad se hubiera ido con las cartas de despido. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era James, su abogado. Doris no volvió a contestar. Por primera vez en años no le importaban los negocios. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle oscura. En algún lugar estaba su hijo, probablemente decidiendo ahora mismo si quería hacer negocios con ella en el futuro. La idea la hizo sentir una nostalgia insoportable. Doris nunca se había considerado una mala persona. Sí, era exigente, ambiciosa, a veces despiadada en los negocios. Pero todo lo que hacía, lo hacía por León, por su futuro. Al menos eso se decía a sí misma. Pero ¿y si Ray Gardner tenía razón? ¿Y si lo hacía por sí misma, por su ego, por su idea de cómo debería ser su hijo? La idea era demasiado dolorosa como para darle vueltas. Doris volvió a la mesa y se sirvió más vino. Tenía que averiguar cómo arreglar la situación. Estaba acostumbrada a resolver problemas, no a ceder a sus emociones. Quizá debería llamar a León. ¿Disculparse por su comportamiento? No, es demasiado pronto. Todavía está demasiado enfadado. Además, Doris no estaba segura de poder disculparse sinceramente. Una parte de ella todavía pensaba que tenía razón sobre Maggie. ¿Y si intentaba un enfoque diferente? ¿Y si le ofrecía a León un compromiso? Podía ser educada con Maggie, incluso podía intentar encontrar algo bueno en ella. Después de todo, la chica quería a su hijo, eso era evidente. Doris negó con la cabeza. No, eso no era suficiente. León no se creería un cambio de actitud tan brusco. Y era poco probable que Maggie aceptara su repentina benevolencia. No después de todo lo que había pasado. Tal vez debería darles espacio a ambos.
tiempo para pensar, para calmarse, y luego tratar de hablar con León a solas, sin su esposa presente, y mucho menos su padre. Sí, eso podría funcionar. León siempre cooperaba más cuando hablaban a solas. Ella podía recordarle la empresa, sus responsabilidades, el hecho de que ella no era para siempre y que un día todo le pertenecería. Pero incluso mientras Doris consideraba esa estrategia, una parte de ella sabía que esta vez podría ser diferente. Se habían dicho demasiadas cosas, se habían revelado demasiados resentimientos, y por primera vez vio en los ojos de su hijo no solo irritación o resentimiento pasajero, sino verdadera ira y frustración. Doris terminó su vino y dejó el vaso sobre la mesa. Pasara lo que pasara, no se rendiría sin luchar. Habían invertido demasiado esfuerzo en su relación, habían pasado demasiados años creando un futuro para León. Encontraría la manera de arreglar las cosas, aunque tuviera que hacer concesiones. A la mañana siguiente, Maggie se despertó temprano. León seguía dormido. Su rostro parecía más joven, más vulnerable mientras dormía. Se levantó en silencio, se vistió y salió del dormitorio, procurando no despertar a su marido. Se preparó un café y llamó a su padre. «Hola, papá», dijo cuando Ray contestó. «¿Te gustaría que pasáramos el día juntos?» «Me encantaría, cariño», sonó aliviado. «¿Va todo bien?» «La verdad es que no», respondió Maggie con sinceridad. «Pero creo que lo estará. Solo necesito algo de tiempo para pensarlo». «Por supuesto», dijo Ray. «Ven cuando estés lista. No me voy a ninguna parte». Maggie sonrió, sintiendo una oleada de gratitud hacia su padre, que siempre, durante toda su vida, había sido su roca. «Gracias, papá. Estaré allí dentro de una hora». Le dejó una nota a León, explicándole dónde estaba y cuándo volvería. No es que fuera necesario, ya le había contado sus planes ayer, pero quería dejar ese pequeño hilo de comunicación. De camino a casa de su padre, Maggie reflexionó sobre su matrimonio, sobre lo que les había llevado a León y a ella hasta ese punto. Le quería, de eso no había duda. Amaba su bondad, su fuerza silenciosa, su capacidad para ver el bien en la gente. Pero el amor no es suficiente si no hay respeto, si un miembro de la pareja permite constantemente que el otro sea humillado. Ayer fue la primera vez que León se puso realmente de su parte, la primera vez que se enfrentó abiertamente a su madre. Era un comienzo, pero ¿era suficiente? ¿Sería capaz de mantener esa firmeza cuando Doris inevitablemente intentara recuperar el control? Maggie no sabía las respuestas a esas preguntas, pero sí sabía una cosa: ya no permanecería callada. Ya no soportaría más humillaciones para mantener la paz. Se merecía algo mejor, y si León no podía dárselo, tal vez deberían haber tomado caminos distintos. El pensamiento le dolía, pero también había una extraña libertad en él. Maggie se sintió dueña de su destino por primera vez en mucho tiempo. Pasara lo que pasara, la decisión sería suya, no dictada por el miedo o el sentido del deber. Con ese pensamiento, se dirigió a casa de su padre, dispuesta a pasar el día recuperándose y pensando en el futuro. Mientras tanto, en una casa al otro lado de Waterbury, Leon Thorne se despertó con la cama vacía y encontró la nota de su esposa. Se quedó mirando la pulcra caligrafía de Maggie durante un largo rato, luego cogió el teléfono y marcó un número que hacía años que no marcaba. «Hola», dijo cuando contestaron al otro lado. «Soy Leon Thorne. Me preguntaba si sería posible concertar una cita para una sesión de asesoramiento». Respiró hondo y continuó. «Un terapeuta. Creo que ya es hora de que me ocupe de algunas cosas de mi pasado». Al hacer esa llamada, León se sintió extrañamente aliviado. Quizá no era demasiado tarde para cambiar las cosas. Tal vez aún podía ser el hombre que quería ser, no el hombre que su madre intentaba que fuera.